Buenos días, mi nombre es Mai Pellicer, soy estudiante del segundo curso del grado superior de fotografía en la Escola Serralla Bella y este es mi proyecto integrado del 2020, el viaje. He trabajado en el concepto del exilio, el viaje como huida. El tema ha sido el exilio de mi abuelo, como el de muchos españoles al final de la guerra. Una pequeña aproximación a una de esas rutas, la que hizo mi abuelo Antonio. He querido hacer una recreación fotográfica del éxodo español en 1939, con imágenes de hoy. El título es El camí de la retirada. Para mí es un viaje con una gran carga emocional y simbólica. Mi abuelo formó parte de la llamada Quinta del Biberón y tuvo que exiliarse a Francia, cuando el bando republicano perdió la guerra. Era un hombre serio y con carácter, quizás por lo que tuvo que pasar siendo un adolescente. El proceso de documentación e investigación para conocer más a fondo el exilio español se ha convertido para mí en un viaje dentro de otro viaje. He podido ver lo que fue una huida llena de desesperación, miedo, soledad, un camino de fugitivos y quizás una carrera de obstáculos, con un final infame. Por eso he dedicado el proyecto a la memoria de Antonio Llorens Esteve, mi abuelo. Camí de la retirada es un proyecto a medio camino entre fotografía documental y de autor. Un viaje con diferentes aspectos. Geográfico, fotografiando la ruta, los caminos, carreteras y paisajes tal y como están hoy en día. Psicológico, que el espectador vea el proyecto con los mismos ojos de quienes sufrieron ese exilio. Generar diferentes estados de ánimo donde se mezclen el caos y la exigencia de la huida. Con sensaciones negativas, como el miedo, el frío, el hambre y la soledad, y positivas, como la esperanza y la bondad de la gente que se encontraba. Personal, aportando relatos familiares, como el que durante su vida mi abuelo estuvo en una masía donde le dieron unos huevos, y desde aquel momento, cada día para cenar a las 8 en punto, se comía un huevo crudo. Situemos el inicio del viaje en el contexto histórico. Todo empieza en 1938. En la primavera de 1938 se quebró definitivamente, a favor del ejército franquista, el equilibrio entre los dos contendientes. El derrumbe del Frente Republicano del Alto Aragón arrojó a las fronteras francesas a otras 25.000 personas. Pero la gran oleada de exiliados se produjo a raíz de la caída de Barcelona en enero de 1939. El presidente de la República, Manuel Azaña, el presidente del gobierno, Juan Negrín, y el presidente de las Cortes, Diego Martínez Barrio, se refugiaron en Francia. El 9 de febrero de 1939, la Ley de Responsabilidades considera a los republicanos como criminales convictos, condenándoles a prisión o ejecución. Una dura realidad para los que perdieron la guerra, porque la única posibilidad era huir. Este proyecto muestra con imágenes esa huida. Como referentes tenemos a Alfred Mauvais, en su proyecto sobre los pasos del exilio, a quien descubrí al visitar el Museo del Exili, que reproduce el éxodo con paisajes naturales y detalles que posiblemente vieron los exiliados. Son imágenes atemporales, muy naturales, que muestran tal y como son hoy en día esos lugares, y transmiten sensaciones sobre la libertad. Algo similar se pretende hacer en este proyecto. José Manuel Navía, en su proyecto El viaje de Don Quijote, fotografías que siguen un recorrido por los pasos del Quijote, desde Campo de Montiel a Barcelona. He tomado la idea de combinar dos proyectos y mezclarlos en uno solo, fusionar los pasajes de la ruta que hizo mi abuelo con las fotografías de la época, y así no ver solo una imagen, sino imaginar una posible realidad. Robert Capa, uno de los primeros fotoreporteros de guerra, con imágenes icónicas de la guerra civil, de la retirada e incluso de los campos de concentración de Argelès, ha aportado dos ideas al proyecto. Por un lado, Capa anotaba en el dorso de las fotografías donde se había tomado las imágenes. Se ha ido a esos lugares y se ha hecho una toma similar. Y por otro, se han utilizado las imágenes de las personas que aparecen en algunas de sus fotografías para hacer los fotomontajes. Lo mismo se ha hecho con otros fotógrafos de la época, Roger Violet, Juan Macarretas y Esperanza García Roja, entre otras. El proceso de trabajo tras la documentación ha sido
la visita a museos y la toma fotográfica, del 27 al 30 de diciembre de 2019 y marzo de 2020. Ya que no hubo una sola ruta, he tomado como referencia la que hizo mi abuelo: Barcelona, Camprodon, Molló, Pras de Molló y Argelès. En la selección de las imágenes se ha buscado tanto paisajes con espacios vacíos, para otorgar contraste, geometría o expresividad, planos detalles para captar la atención, ofreciendo otra visión de algo que no estamos acostumbrados a mirar de esa manera, figuras icónicas como la de Amadeo García, figuras cuya iluminación coincida con el paisaje, imágenes en cuya composición las figuras están situadas en una sección áurea o en una diagonal. En edición, la intención es que la luminosidad refleje el estado anímico en el momento del viaje, con imágenes más luminosas, las más esperanzadoras, imágenes con colores más contrastados, con tonos turquesas, rojos o amarillos, para momentos más bucólicos, caóticos o tristes, imágenes que se han oscurecido para potenciar la tristeza, la oscuridad del momento. En concreto, la serie tiene un ajuste creativo turquesa y rojo. El resultado del cambio de la retirada se formalizará en un fotolibro complementado con un vídeo. Dos visiones de una misma ruta. El camino de mi abuelo, una serie de fotografías, ya sean caminos, vías de tren, bosques, sin incluir carreteras, pues las actuales no se corresponden con las de la época. El camino de los exiliados, fotomontajes de paisajes actuales en color y personajes de la época, en blanco y negro, para resaltar un aspecto más dramático y personal, simulando fotografías de quienes fueron sus compañeros de viaje. Me he implicado mucho personalmente en la investigación sobre qué fue de mi abuelo durante su ruta hacia el exilio. No solo yo, también mi entorno familiar, a quien estoy muy agradecida por la ayuda prestada. Es un tema de la memoria histórica reciente y muchos se pueden sentir identificados, pues tuvieron familia que huyó, que se exilió, tras la pérdida de la guerra civil. Creo que no se puede permitir que estos hechos queden olvidados o enterrados en la memoria. Camino de la retirada es el inicio de un proyecto que pretendo seguir. En primer lugar, ampliar la investigación sobre mi abuelo, el tiempo que estuvo en Francia y después en su retorno a España para su reeducación. En segundo lugar, me gustaría continuar con el resto de las rutas de la retirada con nuevas series.